hemos visto antes del diseño funcional del sistema respiratorio, el tema de la mecánica respiratoria, la ventilación alveolar, la perfusión y cómo se relacionan ventilación y perfusión. Ahora vamos a ver, porque claro, es importante desde el punto de vista de fisiología respiratoria, y dado que en los pulmones se produce el intercambio de oxígeno y CO2, pues cómo se transporta en la sangre precisamente estos dos gases, el oxígeno y el CO2. Y antes de empezar, quisiera ver si alguno de ustedes me dice cuáles son los mecanismos por los cuales la sangre transporta el oxígeno, o cómo se transporta el oxígeno en la sangre. Profe, pues por medio de la hemoglobina que contienen los eritrocitos. La hemoglobina, ok. ¿Hay algún otro mecanismo o solamente ese? ¿Alguien más? ¿Solo es la hemoglobina el transportador de oxígeno o en la sangre el oxígeno va de alguna u otra manera? Disuelto en el agua del plasma. Disuelto en el plasma. ¿Alguna otra? Bueno, pues esto es más o menos de lo que hablamos la vez pasada y de cómo desde los pulmones la sangre va a ir a los tejidos y de los tejidos va a volver a los pulmones y es un ciclo que se repite constantemente y durante ese ciclo lo que estamos haciendo es recoger oxígeno en la barrera alveolo-capilar y llevarlo hasta la barrera hematotisular o algo, podríamos llamarla así, para que los tejidos capten y utilicen el oxígeno y como producto del metabolismo el CO2 se recoja y vuelva o vaya hacia los pulmones y sea eliminado. Y efectivamente hay dos mecanismos en el ser humano que permiten que el oxígeno sea transportado durante todo este ciclo. Uno, que fue el primero que mencionaron, que fue ligado a la hemoglobina, y el otro disuelto en el plasma. ¿Y cuál será el mecanismo, cuál de los dos es el mecanismo que desde el punto de vista de masa, de volumen, de cantidad de oxígeno, permite transportar mayor cantidad? Aquí el grosor de la flecha nos da la pista y lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la clase, pero es mucho más gorda la flecha que está indicando el oxígeno que va combinado con la hemoglobina, mientras que es mucho más delgadita la que va relacionando el oxígeno disuelto en el plasma. Entonces sí, desde el punto de vista de capacidad, es mucho mayor la capacidad para transportar el oxígeno ligado a la hemoglobina que en el disuelto en el plasma. Pero cuidado, no desprecien el oxígeno disuelto en el plasma porque este es fundamental. Recuerden que cuando hablamos de intercambio gaseoso, decimos que se establece por un mecanismo que se llama difusión, ¿no es cierto? Que implica que haya una diferencia de presiones parciales entre un lado y otro de una barrera que sea semipermeable. En este caso, la barrera alvéolo capilar. ¿Y cómo entonces el oxígeno podrá pasar desde una zona en que hay una alta presión parcial a una zona de baja presión parcial? Pero el oxígeno que se liga a la hemoglobina una vez ha pasado a la sangre, ligado a la hemoglobina no es capaz de generar presión parcial. Por lo cual, la presión parcial en la sangre la determina o la da el oxígeno que va disuelto en el plasma. En otras palabras, si no hubiera oxígeno disuelto en el plasma, sino que todo el tiempo o el oxígeno estuviera únicamente ligado a la hemoglobina, pues no se podría establecer una diferencia de presiones parciales. Y por lo tanto, el mecanismo de difusión se vería
comprometido. ¿De acuerdo? Entonces, aunque sea poquito, no es despreciable porque es fundamental tanto para el intercambio gaseoso aquí como acá. ¿De acuerdo? Bueno, ya ustedes conocen esto de los diferentes ambientes en los que nos podemos mover. Aquí vamos a movernos un poquito más. Veíamos, por ejemplo, que en relación con el oxígeno, la presión parcial de oxígeno en el aire ambiental a nivel del mar, es decir, donde la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, era 159, pues aquí dice 160 milímetros de mercurio, es decir, el 21% de los 760. Pero que cuando inspirábamos el aire, y gracias a que se saturaba el aire en la nariz, en la boca, de vapor de agua, caía la presión parcial de oxígeno hasta cerca de 149 milímetros de mercurio. Y como en la medida en que llevábamos el aire hacia el nivel del alvéolo, había una caída mucho más rápida en las presiones parciales de oxígeno y en el alvéolo era 105 y ustedes dijeron que eso dependía de la difusión, lo cual es cierto, es decir, que en la medida en que la sangre, pasando aquí con poco oxígeno, se llevaba el oxígeno, pues la presión de oxígeno dentro del alvéolo caía hasta niveles de alrededor de 105, y luego la sangre que sale por aquí, en teoría llevaría la misma presión parcial, aunque vamos a ver que sí hay una pequeña diferencia, de tal manera que la presión arterial de oxígeno, la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial es de 100 milímetros de mercurio, y así llegará hasta los tejidos, donde se establece el intercambio gaseoso, se queda mucho oxígeno para el uso en el metabolismo tisular, y al salir de los lechos capilares sistémicos, la sangre venosa mixta llevará alrededor de una presión de 40 milímetros de mercurio en relación con el oxígeno, para llegar al lado derecho del corazón y de nuevo pues ser bombeada hacia los capilares. Un cambio muy significativo de todo lo que se queda en los tejidos a nivel sistémico. Y como con el CO2 pues ocurre algo que es como al contrario, ¿no es cierto? Pues hemos dicho que tenía muy bajo contenido de CO2 el aire, la presión parcial era de 0.3, que en el aire inspirado pues el cambio era imperceptible a la medida que se saturaba de vapor de agua nuestra mezcla gaseosa, pero que cuando llegábamos con el aire hasta el nivel alveolar, rápidamente subía la presión alveolar de CO2 hasta 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué razón? Porque la sangre, en la medida en que viene de los lechos capilares sistémicos con alto contenido de CO2, pues por diferencia de presiones parciales, migraba hacia la mezcla de gases del alvéolo y entonces la presión del alvéolo en relación con CO2 era de alrededor de 40 milímetros de mercurio, similar a la presión arterial de CO2, que llega hasta los tejidos. Y que aquí, en la medida en que llegamos sangre a los tejidos desechan el CO2, pues hay un cambio en la presión parcial del CO2 arterial al CO2 venoso, que es de alrededor de 45 milímetros de mercurio, con el que llega al lado derecho del corazón y es bombeada de nuevo a los capilares sistémicos. Y esto ustedes saben que son cambios que se están repitiendo constantemente en nuestro organismo. Puesto en una tabla sería algo como esto: cambios que se dan desde el aire ambiental al alvéolo, a la arteria, donde destacamos de nuevo que sí hay una pequeña diferencia, que uno diría, con el CO2, miren que alvéolo y presión parcial de CO2 alveolar y arterial es idéntica, mientras que en relación con alvéolo y arteria con respecto al oxígeno, pues sí hay una pequeña diferencia y vamos ahora a discutir por qué razón. Y en el intersticio, presiones parciales de oxígeno de 40, de CO2 de 45 y a nivel venoso, presiones parciales de oxígeno de 40 y de CO2 de 45 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Tampoco. No es necesario ya. Bueno, muy bien. Entonces, gracias. Podemos
esa tablita, pues ponerla desde el punto de vista del oxígeno como en una gráfica y entonces podríamos ver que se comporta como una especie de cascada, ¿no es cierto? En donde arrancando, y eso que aquí no está la del oxígeno en el aire ambiental, en el aire inspirado, como al llegar al nivel alveolar hay una caída muy significativa, hasta casi 100 milímetros de mercurio. Aquí se establece una diferencia de presión que es la que hemos mencionado anteriormente, de tal manera que la presión parcial de oxígeno a nivel de sangre arterial es de alrededor de 95 milímetros de mercurio y como después de que pasa la sangre por los lechos capilares y gracias a que el oxígeno se queda allí para ser utilizado, pues sale con sangre, en la sangre venosa con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Pero de nuevo, pues hacemos énfasis en que sí existe una diferencia entre presión alveolar y arterial de oxígeno, que uno esperaría que no fuera diferente, porque claro, en el extremo venoso del capilar se equilibraron hace rato las presiones entre alvéolo y sangre, en este caso será sangre ya arterializada, y debería ser la misma, debería ser 100. Sin embargo, en la realidad existe una pequeña diferencia que quisiera ver si ustedes me dicen por qué razón se da. ¿Qué es lo que explica que haya una discreta caída en la presión parcial de oxígeno cuando la medimos en la sangre arterial comparada con la alveolar? Profe, por los shunts que se encuentran en el organismo. ¿Shunts qué significan o a qué te refieres? Como por ejemplo el shunt coronario, que Sí. pues lo que genera es que la sangre, digamos que pues debería estar drenando normalmente por las venas del ventrículo izquierdo en vez, digamos, de irse por las venas, lo que va a pasar es que puede llegar a drenar directamente a la luz del ventrículo. Ah, ok. O sea, sangre que pasó por un tejido, que en este caso sería el miocardio, ¿no es cierto? Se desoxigenó, pero no va a regresar a los pulmones por el lado derecho del corazón, sino que cae directamente al ventrículo izquierdo con poco oxígeno y se va mezclando con el que viene de acá. Ese es un shunt que es fisiológico, que es normal y que ocurre en todas las personas y que mezcla sangre que ya se ha oxigenado con sangre que no está oxigenada, pero existe, no es el único, ¿no? ¿Cuál otro conocen ustedes? Pues, profe, cuando el pulmón necesita como irrigarse, como el parénquima como tal, ¿Y cuál es la circulación que tiene que ver con esa irrigación? La de las arterias. pues la verdad no entendí muy bien eso, pero sé que como que drenaba directo a la Venas vena. pulmonares. Ajá. Entonces como que se combinaba ahí esos dos tipos de sangre, entonces quedaba Pues, como una saturación de 97, algo así. No son bueno, así como atenciones. ocurre con el corazón, ¿no es cierto? El corazón para funcionar necesita recibir sangre para oxigenarse, el miocardio como tal, y una vez se oxigena la bota al ventrículo izquierdo, por ejemplo, pues que es la que mencionamos antes, pues el pulmón como órgano también necesita una circulación nutricia, es decir, sangre que venga oxigenada. En este caso, principalmente para lo que es la vía aérea, o sea, tráquea y bronquios, y entonces serán las arterias bronquiales. ¿Quién da las arterias bronquiales? Son ramas De la principal, aorta. principalmente de la aorta, es correcto. Y entonces esa es sangre que va por estas arterias a los bronquios y que uno esperaría que finalmente por algún mecanismo llegaran al lado derecho del corazón por la vena cava superior, por ejemplo, pero resulta que no. Esa sangre de las arterias bronquiales, una vez pasa por los bronquios, termina drenándose directamente en las venas pulmonares. Sangre desoxigenada que va a llegar a venas pulmonares donde la sangre ya pasó por los alvéolos y está oxigenada. Entonces, es otra mezcla de sangre no oxigenada cayendo directamente a mezclarse con sangre ya oxigenada que explica en parte por qué razón se produce esto que llamamos diferencia alvéolo arterial de oxígeno y que es normal y es fisiológica
y depende de la presencia de shunts fisiológicos como estos que hemos mencionado. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien, entonces vamos ahora a tratar de determinar esto que decíamos inicialmente, ¿no? Una flecha gorda, una flecha flaca, pero ¿qué tanta es la diferencia? ¿Cuál es la capacidad que podemos nosotros tener para transportar oxígeno con cada uno de estos dos componentes? Pues arranquemos primero con la flecha flaca, es decir, el oxígeno disuelto, que obedece la ley de Henry. Es decir, que la concentración de oxígeno, en este caso en un fluido, en este caso en la sangre, es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad que tenga esa molécula en la sangre, en este caso, multiplicado por la presión parcial de oxígeno, o sea, que depende de la presión parcial del gas y de su coeficiente de solubilidad. Y en este caso, entonces, el coeficiente de solubilidad del oxígeno en la sangre, o sea, qué tanta capacidad tiene de disolverse el oxígeno en la sangre, es igual a 0.003 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, y esto por cada milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno. Si la presión parcial de oxígeno en nuestra sangre fuera de solo 1 milímetro de mercurio, en 100 mililitros de sangre nosotros podríamos tener solo 0.003 mililitros de oxígeno. Pero asumamos que nuestra sangre tiene, pongámosle 100 milímetros de mercurio para que no nos confundamos tanto. Entonces, si decimos que la presión parcial de oxígeno en la sangre es de 100 milímetros de mercurio y por cada milímetro de mercurio tenemos esto, pues multiplicamos esto por 100 y ahí sí podremos decir que la concentración de oxígeno en la sangre será de 0.3 mililitros de oxígeno, ya lo multiplicamos por 100, es correr la coma 2 lados hacia la derecha, 0.3 mililitros de oxígeno disueltos por cada 100 mililitros de sangre. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es 100 mililitros de sangre? Podríamos decir que es la mitad de una taza de café. Un jugo HIT, como es sangre, digamos que un jugo HIT de mora, pongámosle. Yo creo que un jugo HIT de mora, una cajita de estas de jugo HIT que todos conocen, debe tener alrededor de unos 200 mililitros. O sea que asumamos que tenemos 100 mililitros, media cajita de jugo HIT de sangre, lleva disueltos 0.3 mililitros de oxígeno. Eso será mucho, será poquito. Pues otra vez cuando hablamos de sentido común decíamos, pues si la flecha es delgadita debe ser porque eso no es que sea mucho. 0.3 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Pero también recuerden que nosotros no es que tengamos solo 100 mililitros de sangre, ¿no? Nosotros tenemos más. Entonces, por la ley de Henry, oxígeno disuelto en la sangre será directamente proporcional al coeficiente de solubilidad del oxígeno en la sangre y directamente proporcional a la presión parcial de oxígeno, que en sangre arterial es de alrededor de 100 milímetros de mercurio. Y esta es la operación que hicimos. Si tenemos que cada 100 mililitros de sangre tiene 0.003 mililitros de oxígeno por milímetro de mercurio, pero la presión parcial de oxígeno en la sangre es de 100, pues lo multiplicamos por 100, nos da esta operación que hicimos antes. Es exactamente lo mismo, 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, es decir, por cada media cajita de jugo HIT de sangre. ¿Correcto? Pero recuerden lo que les pregunté, y es que nuestro volumen sanguíneo no es de 100 mililitros, sino alrededor de 5.000 mililitros. ¿Sí? Entonces, si por cada 100 mililitros de sangre tenemos 0.3 mililitros de oxígeno, por 5 litros de sangre que tenemos, pues ¿cuánto tendremos disuelto en el volumen sanguíneo total? Alrededor de 15 mililitros. ¿Correcto? Y si sabemos que esos 5 litros se mueven constantemente por minuto, porque ese es nuestro gasto cardíaco, ¿no es cierto? 5 litros por minuto, entonces sabemos que esos 5 litros por minuto de sangre que tenemos los movemos cada minuto a través de los capilares pulmonares y yendo hacia los
los capilares sistémicos y volviendo, podríamos decir que cada minuto podemos mover en nuestra sangre 15 mililitros de oxígeno, disueltos en el plasma. ¿Está bien? Ahora vuelvo a preguntar, ¿será que eso es mucho? ¿Será que es poquito? Pues nuestro sentido común nos sigue diciendo, pues eso parece poquito porque aquí por alguna razón el artista, que es Netter, decidió poner que esa flecha era muy delgadita. Tiene que ser que es muy poquito. 15 mililitros de oxígeno por minuto, pero igual uno diría, bueno, ¿poquito para qué? ¿Para qué llevamos el oxígeno? Para consumirlo en los tejidos. Entonces, para poder saber si es mucho o es poquito, tendríamos que saber cuánto consumimos de oxígeno cada minuto en nuestro metabolismo basal. ¿Alguien sabe? Creo que son 5 mililitros. 5 mililitros de oxígeno Sí, por minuto 5 en mililitros, reposo. creo. No. Es más. Bastante más. 5 mililitros por oxígeno es muy poquito. Bueno, pues vamos a ver que hay alguna forma de calcularlo, pero pues vayan pensando ustedes que si esto es poquito, pues ¿qué tanto será realmente lo que consumimos aquí en reposo, sentados nosotros cada minuto de oxígeno? Y ahí, una vez hagamos unas operaciones, nos vamos a dar cuenta de que definitivamente Netter no lo pintó mal, lo pintó bien, y esto probablemente va a ser insuficiente para nuestras necesidades. Pues de hecho, si con esto fuera suficiente, ¿para qué hemoglobina? ¿No es cierto? Pero pues la hemoglobina existe por alguna razón. Entonces, el segundo componente por el cual nosotros transportamos oxígeno a sangre es ligado a la hemoglobina. Y una molécula de hemoglobina tiene la capacidad de transportar 4 moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? Es decir que 1 milimol de hemoglobina con la hemoglobina saturada completamente, es decir, que llevando todos sus puestos de oxígeno ocupados, es capaz de llevar 4 milimoles de oxígeno. Ahora, ¿qué tanto es eso? ¿Cuánto realmente podrá llevar la hemoglobina para que sea un poco más gráfico? Pues a ver, fácilmente podemos decir, 1 milimol de hemoglobina, esto que tenemos aquí, ¿cuál es el peso molecular? El peso molecular de la hemoglobina es 64.5. Entonces, el milimol, que es el peso molecular expresado en gramos, el milimol de hemoglobina, este de acá, que es capaz de llevar 4 de oxígeno, pesa 64.5 gramos. ¿De acuerdo? Y un milimol de oxígeno, como es un gas, pues no lo ponen en mililitros, sino en gramos. Un milimol de oxígeno equivale a 22.4 mililitros de oxígeno en presión atmosférica, pues a nivel del mar. Ahora, como 1 milimol, es decir, estos 64.5 gramos de hemoglobina, lleva 4 de oxígeno, es decir, 4 veces esto, pues realmente 1 milimol de hemoglobina, es decir, nuestros 64.5 gramos de hemoglobina, llevarán 22.4 por 4, 89.6 mililitros de oxígeno. ¿Está claro? Es decir, 4 milimoles de oxígeno, ¿qué es esto? En 1 milimol de hemoglobina, que es esto. No hicimos nada más sino cambiar las unidades. Y si hacemos la división, podríamos concluir, gracias a esa operación matemática, que cada gramo de hemoglobina sería capaz de llevar 1.39 mililitros de oxígeno. Eso sería lo que es una operación química perfecta, pero realmente está demostrado que en nuestro organismo cada gramo de hemoglobina, 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.34 mililitros de oxígeno, que es muy cercano a lo que habíamos calculado nosotros. Ese es nuestro valor normal. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros, ¿será que tenemos solo 1 gramo de hemoglobina? ¿Cuántos gramos de hemoglobina tenemos nosotros? ¿Alguien sabe? ¿Nadie?
¿Alguna vez a alguno de ustedes le han hecho un hemograma? ¿Un cuadro hemático? Profe, ¿no son como 15 gramos por decilitro? Es correcto, que es lo que dice acá. Entonces, cuando a uno le miden la cantidad de hemoglobina que hay en la sangre, le dicen, usted tiene 15 gramos por decilitro, es decir, por los 100 mililitros, es decir, por la media cajita de jugo HIT de sangre. En esa media cajita de jugo HIT, usted tiene 15 gramos de hemoglobina, ¿correcto? Y ya sabíamos nosotros que cada uno de esos gramos es capaz de combinarse con 1.34 mililitros de oxígeno por esa operación que hicimos. Entonces, al final de cuentas, ¿cuánto podemos llevar en nuestros 100 mililitros de sangre, en nuestra media cajita de jugo HIT de sangre? Podemos llevar 15 por 1.34, es decir, 20.1 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. Pero a su vez, ya habíamos dicho antes, es que nosotros no tenemos 100 mililitros. 100 mililitros llevan 20.1, pero nosotros tenemos 5.000 mililitros. Entonces, para saber cuál es nuestra capacidad de transportar oxígeno en hemoglobina, pues tendremos que llevar esto a 5.000, es decir, multiplicarlo por 50. ¿Y cuánto nos da? Pues que en nuestro volumen sanguíneo total, nuestros 5 litros de sangre ahora sí completos, gracias a la hemoglobina podremos llevar 1.005 mililitros de oxígeno. Y si ese es nuestro gasto cardíaco, también podríamos decir que cada minuto nosotros podemos llevarle a nuestros órganos, a todos nuestros órganos del cuerpo, un total de 1.005 mililitros de oxígeno. Y de nuevo les pregunto, ¿eso será mucho, será poquito? Pues aquí, a ver. Disuelto en el plasma 15 mililitros de oxígeno cada minuto, porque son los 5 litros pasando cada minuto. Y ligado a la hemoglobina, 1.005. Definitivamente la flecha estaba bien pintada, es mucho más gorda para hemoglobina, 1.005 comparado contra 15 disueltos en el plasma. Pero recuerden, no desprecien el oxígeno disuelto en el plasma, porque ya saben que ese es el que permite los intercambios tanto en la barrera alveolo capilar como en la barrera alveolo tisular y capilar. ¿De acuerdo? Entonces, al final, pues, si sumáramos los dos, ¿cuánto será? 1.005 más 15, 1.020 mililitros de oxígeno por minuto. Eso, si nuestro gasto cardíaco son 5 litros por minuto, es decir, usualmente en una persona como nosotros que está en reposo en este momento y que tiene un gasto cardíaco normal. En reposo, entonces, gracias a todo esto, nosotros estamos llevando cada minuto 1.020 mililitros de oxígeno a nuestros tejidos. Y ahora, ¿eso sí será suficiente o no? Esa pregunta de nuevo se responde con el sentido común, ¿no es cierto? Pues si eso es lo normal, pues uno supone que eso debe ser suficiente, ¿eh? Es más, probablemente hasta reserva debe tener porque uno es capaz de hacer ejercicio y todo y no se va a descompensar. O sea que sí, pero, de nuevo, si quieren tener una respuesta no por sentido común, sino mucho más preciso, deberían saber cuánto consume uno de oxígeno por minuto para saber si esos 1.020, los 1.005 de la hemoglobina y los 15 del plasma realmente son suficientes para el metabolismo basal. O sea, si conocieran cuánto consumimos, pues ahí podría decir uno, ah, pues sí, definitivamente es suficiente. Pero además hay que hacer ¿cómo se llama esto? Corrección adicional. Estos 1.005 mililitros que dijimos nosotros que es capaz de llevar la hemoglobina a cada minuto de los tejidos, serían el resultado de que cada gramo de hemoglobina esté completamente lleno de oxígeno. O sea que cada molécula de hemoglobina esté llevando sus 4 moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? Eso llamamos una hemoglobina completamente saturada. Pero ese término de la saturación de la hemoglobina con el oxígeno, pues es algo que es importante entender porque
en condiciones normales, los seres humanos no llevan la hemoglobina saturada en un 100% en la sangre. Porcentaje de saturación será el porcentaje de ocupación de esos grupos M de la hemoglobina que están ligados a oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula? Pues el oxígeno real ligado con la hemoglobina dividido entre la capacidad total, que ya la conocemos, que es esta, ¿no es cierto? 1.34 litros por cada gramo, es decir, todo esto, y multiplicado por 100. Y entonces, a nivel del mar, una persona sana, joven, que ya con la edad puede cambiar un poquito esto, si tenemos una presión parcial de oxígeno en sangre arterial de 100 milímetros de mercurio, está a nivel del mar, la saturación de oxígeno de la sangre arterial es de entre 97 y 99%. En otras palabras, si consideráramos la hemoglobina como un bus capaz de transportar pasajeros llamados oxígeno, de los 100 puestos que lleva ese bus de hemoglobina, 98 normalmente irán ocupados por oxígeno y 2 en promedio irán desocupados. No el 100%, sino 98%. O sea que al final, probablemente en condiciones normales, pues tampoco es que vamos a llevar todo esto y tendremos que meterle un factor de corrección. Y en la sangre venosa, donde la presión parcial del oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, miren cómo con el cambio de la presión parcial, la saturación de oxígeno en la hemoglobina cae muy significativamente. La saturación venosa de oxígeno normal es de alrededor de 75%, que quiere decir que una vez la sangre pasó por los tejidos, de esos 98 puestos que venían ocupados en la sangre arterial, ahora tenemos solamente 75 puestos ocupados. Es decir, que se desocuparon bastantes, alrededor de 23 puestos de la hemoglobina con el solo hecho de pasar por tejido. ¿Por qué? Porque se bajaron varios de los pasajeros, que son oxígenos. Se quedaron en los tejidos. Sin embargo, si digamos cada molécula de hemoglobina tiene 4 puestos, ¿no es cierto? Que es la realidad. Una molécula de hemoglobina es capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno. Pues en la sangre venosa, si la saturación es de 75%, lo que eso quiere decir es que de cada 4 puestos que tiene la hemoglobina, en la sangre venosa irán ocupados 3 y 1 desocupado. ¿De acuerdo? Mientras que en la sangre arterial prácticamente que casi todas llevarán los 100 puestos ocupados, 98% o algo así. ¿De acuerdo? Entonces, si rearreglamos la cosa, diríamos, ya habíamos dicho esto, pero ahora hemoglobina por 1.34, 15 por 1.34 era el cálculo que habíamos hecho, pero ahora le vamos a meter ese factor de corrección que es el porcentaje de saturación de hemoglobina con el oxígeno. En condiciones normales, en la sangre arterial es 0.98. Entonces ya no vamos a tener nosotros, como habíamos dicho ahí, aquí atrás, que nuestra hemoglobina lleva 20.2 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, sino que como es 98% de los puestos ocupados, ya no son 20.1, sino 19.7 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, o sea, nuestra media cajita de jugo HIT. Un poquito menos de lo que habíamos dicho antes, pero es porque no todos los puestos van ocupados, ¿de acuerdo? Ese sería el oxígeno que va ligado a la hemoglobina. Y el oxígeno disuelto, ya lo habíamos calculado, era 0.3 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, si a 19.7 mililitros de oxígeno le sumamos el 0.3 disuelto, al final pues nos va a dar 20. Es decir, que cada 100 mililitros de sangre realmente, y esto a nivel del mar, nuestra media cajita de jugo HIT de sangre es capaz de llevar 20 mililitros de oxígeno, 19.7 ligados a la hemoglobina y 0.3
disueltos en el plasma. ¿Bien? ¿Se entiende hasta allí? ¿O tienen ustedes alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Profe, en el caso en el que tú estabas diciendo que las personas hacían ejercicio, ese, como esa saturación, bueno, no la saturación no cambiaría, pero pues como que el contenido de oxígeno también cambiaría porque se ve afectado también el gasto cardíaco. Pero cuando uno empieza a hacer ejercicio, pues lo que va a suceder es que se va a consumir más oxígeno, ¿no es cierto? En los tejidos, sobre todo en los músculos. En la medida en que se empieza a necesitar más oxígeno, pues la respuesta del organismo es aumentar el gasto cardíaco, que puede hacerse por dos formas. ¿Cómo se aumenta el gasto cardíaco? Pues por aumento de retorno venoso. No, pero ¿cuáles son los dos componentes que para cuando uno calcula el gasto cardíaco? Por la frecuencia y Exacto. volumen latido. Entonces, la respuesta normal del organismo es que va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca y el volumen latido del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Para poder llevar más oxígeno a los tejidos. Y claro, en la medida en que eso pasa y empieza a aumentar el gasto cardíaco, pues va a haber más sangre pasando por los pulmones que va a estar capturando oxígeno y llevándoselo a los tejidos. Al final de cuentas, la saturación de oxígeno en condiciones normales, a no ser que uno ya sobrepasara su reserva, pero en general, si uno hace ejercicio, la saturación de oxígeno en hemoglobina no va a cambiar significativamente. Simplemente que mueve uno mucha más cantidad de sangre en la medida en que va aumentando la intensidad del ejercicio para poder llevar lo suficiente a los tejidos y aportar para que se mantenga la oxigenación en niveles adecuados. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Profe, una pregunta. Sí. Cuando estamos haciendo el cálculo de la capacidad de la hemoglobina, lo que nos daba ese 20, pues punto 1, lo multiplicamos por 50, pero ese 50 ¿de qué era? No, acuérdense que les dije yo que aquí nosotros el 20.1 es la capacidad de llevar 20.1 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. O sea, como media cajita de jugo. Pero que nosotros no tenemos 100 mililitros de sangre, tenemos 5.000. Entonces, para poder extrapolar esto a los 5.000, pues si esto es en 100, pues hay que multiplicarlo por 50 para que se conviertan en 5 litros. ¿Sí? Es lo que hicimos acá. Listo. Gracias, profe. Es la capacidad total. Y que sería esta. Pero si le metemos el factor de corrección, pues de la saturación, pues ya nos da un poquito menos y ya sabemos que son 19.7 por cada 100 más 0.3 por disueltos en cada 100. Y aquí hicimos lo mismo, ¿no? 20 mililitros en nuestra media cajita de jugos y de sangre, pero para llevarlo a nuestro volumen sanguíneo total, pues lo multiplicamos por 50 para que nos dé los 5 litros realmente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la pregunta que hemos hecho es si eso es suficiente o no. Y entonces, pues tendríamos que mirar cómo podemos calcular el consumo de oxígeno. Y que es relativamente sencillo, y ustedes se ponen a pensarlo, y es nuestra sangre se está moviendo constantemente desde los pulmones a los tejidos a los pulmones, ¿no es cierto? Llevamos oxígeno a los tejidos y traemos después poquito y así sucesivamente. Entonces uno dice, ¿qué tanto se está quedando en los tejidos? Y uno podría decir, bueno, pues es como el joven que se va a vender empanadas a la puerta del colegio, ¿no es cierto? Y entonces salen los muchachos del colegio y él vende y vende empanadas y regresa a la casa y la mamá le pregunta, ¿cuántas empanadas vendió? Y dice, no sé, yo vendí, pero no sé, ¿cómo así que no sabe? Pues es que no sé porque es que fueron muchos. Y entonces dice, pero pues a ver, ¿cuántas llevaba? Pues llevaba 100. ¿Y cuántas le quedaron? 10. Pues ¿cuántas vendió? 90. Entonces, claro, si uno logra saber cuánto lleva y después cuánto sale, pues puede hacer indirectamente el cálculo de cuánto se quedó, es decir, cuánto se